Porque vamos a trasladarnos hacia el nuevo hospital Iturraspe. Tenemos en línea a quien es el director del mismo, me refiero al doctor Francisco Villano, a quien le agradecemos. Doctor Andrés Batistela, lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Lo contactábamos en razón, doctor, de ir conociendo, monitoreando, charlamos por última vez hace 2 semanas, la situación en cuanto a la ocupación de camas y de camas críticas, sobre todo en lo que tiene que ver con el hospital Iturraspe. ¿Cuál es la situación hoy jueves? Sí, en realidad no es muy diferente a lo de hace unas semanas atrás. Al contrario, hoy podemos decir quizás estamos un poquito más críticos que la semana pasada y días pasados. En este momento, en el área de terapia intensiva, propiamente dicho, que es un área que tiene 34 camas, no tenemos ninguna cama disponible, están ocupadas absolutamente todas las camas. Tenemos algunos pacientes que podemos darle el alta epidemiológica y poder derivarlo a alguna institución privada, pero las instituciones privadas también están en estas condiciones que no tienen cama, entonces es como que hay un bloqueo de la salida de los pacientes. Ujú. Como estrategia sanitaria, hoy lo que tenemos es el área de atención de internación clínica, es un área, como habíamos hablado en otra oportunidad, que tienen paneles de gases medicinales, paneles de oxígeno, donde tenemos respiradores, han llegado respiradores y 6 respiradores en este sector. Conocemos que una terapia intensiva no es solo una cama, un respirador, un monitor multiparamétrico, sino que también necesitamos el recurso humano adecuado y capacitado para este manejo. De todos modos, en esta situación tan crítica, que así lo quiero transmitir, ¿no? Ujú. Muy crítica, si es necesario un paciente que hoy está utilizando el respirador como una cánula de alto flujo, tener que intubarlo y respirarlo mecánicamente, es lo que se va a hacer. No va a quedar sin atención el paciente, pero siempre teniendo en consideración que no es un sector en el 100% preparado para una terapia intensiva, por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos en el uso y buscar estrategia de atención del paciente para que este paciente no muera sin la atención correspondiente. Claro. Preocupa, doctor, que los números de contagios en la ciudad de Santa Fe siguen siendo muy altos, ¿no? Inclusive arriba de los 200 casos diarios, ya es un número que inevitablemente lleva el porcentaje de esos contagiados que terminan necesitando asistencia respiratoria o cama de terapia intensiva, por más que sea del 3-5%, con 200 casos diarios, es una situación que nos puede llevar a lo más grave, lo que más uno teme, doctor, que es tener que elegir a quién colocarle el respirador y a quién no. A eso no se ha llegado todavía. Todavía no se llegó a ese punto de decidir sobre un paciente u otro colocar el respirador. Hoy tenemos 6 respiradores disponibles Ujú. en un sector de clínica médica, como le dije antes, que tienen algún tipo de uso. Hoy se lo está usando como una cánula de alto flujo, que es una etapa previa, un escalón previo a ser intubado, pero si este paciente necesitaría ser intubado en algún momento y respirado mecánicamente, ese respirador se va a utilizar en esa condición. Es Claro. decir, es un juego o es un manejo permanente de la situación, no es decidir de la vida de uno o la muerte de otro, es tomar decisiones oportunas en momentos adecuados para el paciente que tiene las mejores chances de poder sobrevivir. Claro. Eso por ahí es la idea de la última cama, ¿no? Claro. No es una decisión simple que uno nunca quisiera tener, hasta ahora no hemos tenido que tomar esa decisión, pero evidentemente en el momento que la tengamos esa decisión se tiene que tomar porque tenemos que darle lo mejor a la persona que tiene la mayor posibilidad de salir adelante. La mortalidad que estamos teniendo Ujú. es muy alta la mortalidad, casi entre un 50 o 60% del paciente que está en terapia, en algunos casos más, en otros casos menos, tiene una alta probabilidad de morirse. Es Ujú. decir, que hay un 40%, 50% de pacientes que salen, pero con un periodo muy prolongado de internación que no baja de los 10 o 15 días. Ujú. Y lo otro, que son cada vez pacientes más jóvenes. El promedio de terapia que hoy tenemos de internados son 51 años.
Claro, Imagínense cuando en la primera ola eran pacientes de 70 años o más. En claro. este momento son personas jóvenes, chicos de 35, 40, 50 años, que hoy están en un respirador, pendiendo su vida de una respiración mecánica. Ahora, ¿esto por qué, doctor? ¿Ustedes notan que esta segunda ola o la mutación, la nueva cepa, es más virulenta que la del año pasado? Lo que uno ve que parece ser más virulenta Ujú, que la anterior, o en realidad las reacciones que cuando estas infecciones se dan en gente joven, la enfermedad en sí pasa por una situación, quizás lo que le voy a decir es muy técnico. Eh, Toda la reacción que se produce en el organismo ante una infección por el virus, por el coronavirus, ujú, es una reacción que está mediada por productos químicos que el mismo organismo, que son mediadores químicos que el mismo organismo produce. Eso se llama, en términos de procesos infecciosos inflamatorios, tormenta de citoquinas o tormenta de mediadores químicos. Cuando esa tormenta o liberación de estos mediadores químicos se hace bruscamente, esto es lo que genera todo el proceso inflamatorio a nivel del pulmón y la insuficiencia respiratoria. Los pacientes jóvenes que hoy se están infectando, que antes no se infectaban, tienen una reacción inmune quizás más adecuada, pero más intensa, y al ser más intensa, estos evidentemente lo ponen en un mayor riesgo porque esta tormenta de citoquina es más proclive a producir una insuficiencia respiratoria con un infiltrado pulmonar y situaciones que ponen mayor riesgo su vida. claro, No sé si me alcanzó a entender o interpretar. El paciente joven sí. inmunológicamente es más reactivo y Ujú, ante la presencia de una anoxia libera demasiada o una reacción exagerada claro, y eso es lo que genera en estos pacientes quizás una situación más grave. claro. Doctor, ¿están de acuerdo con las restricciones del gobierno provincial? Si uno lo ve desde el punto de vista sanitario, Ujú, creo que las restricciones son adecuadas. ujú, Evidentemente, la circulación de personas sin control, las actividades sin control, el mal uso de las medidas de distanciamiento que hemos demostrado no saber usarlo, ujú, eh, y el hecho de que la gente en algunos sectores sigue circulando y teniendo una vida casi normal, evidentemente hay que tomar decisiones que a veces no parecen ser políticamente correctas, pero hay que tomarlas. Y creo que desde el punto de vista sanitario, si yo lo veo como un gestor de un hospital, un director de hospital, yo no quisiera que lleguemos a esa situación de colapso del sistema sanitario, porque pone en peligro a los pacientes que están internados y a los que están por venir, que a veces es el paciente que no conocemos y que nos viene desde el interior y con un estado de desesperación a una terapia intensiva que podríamos no tener. claro. Y eso realmente nos angustia a todos y nos desgasta emocional y anímicamente a todo el personal de salud que hoy está poniendo su vida al, para curar gente. Claro. Doctor Francisco Villano, le agradecemos el contacto con Agencia de ERF y con Canal 5 Santa Fe. Gracias por su tiempo. Le agradezco a ustedes que se hayan comunicado y poder transmitir de la forma más real y sincera lo que hoy nos está pasando, y ustedes son también parte del equipo que tiene que comunicar y ayudarnos a nosotros y a la gente a que todos tengamos mejores conductas que hasta ahora no lo hemos demostrado, pero creo que cuando nos llegamos a esta situación tan crítica, me parece que todos tenemos que tomar conciencia del riesgo de vida que estamos, o riesgo de muerte que estamos cada día, Sí, cada uno de nosotros. seguro. Un abrazo, doctor. Hasta la próxima. Un abrazo y gracias a ustedes. Chau, chau. El doctor Francisco Villano es el director del nuevo Hospital Iturraspe aquí de la ciudad de Santa Fe. Bueno.